Vamos, y ahí vamos a cambiar de tema y vamos a tratar de entender entre otras cosas, el presupuesto 2021, y para eso vamos a conversar con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, María, gracias a usted por la invitación. ¿Qué hace hasta ahora en su oficina en Tetino 120, piso 12? ¿Me puede explicar? Trabajando. Pero si son las 11, algunas cosas. Son las 11 de la noche, supongo, no me haga sentir mal, supongo que no nos esperó a nosotros, porque esto puede haber sido en su casa. No estoy acostumbrado aquí a estas cosas que hacer, así que nada de esperar. ¿Esto es porque es el mes del presupuesto o se trabaja hasta las 11 de la noche en el Ministerio de Hacienda todos los días? No, ha estado movido desde hace meses, pues desde que llegué, sobre todo desde del inicio del COVID, han sido jornadas bien largas siempre, así que aquí estamos. Por eso aquí está en mi oficina atrás, para que la conozcan. No, sí, claro, es la tradicional oficina esa del Ministerio de Hacienda. Bueno, ministro, a ver, partamos por este presupuesto. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ha sentido usted que va a ir? Nunca es fácil, siempre tiene sus coyunturas, se cruza la política, se cruzan intereses de algunos grupos, de algunos gremios, aprovechan algunos de pasar sus cuentas, pero ¿cómo percibe usted que ha aterrizado el presupuesto nacional en el Congreso? Bueno, yo siento que es bien obvio lo que voy a decir, pero es un presupuesto distinto, porque estamos en un escenario muy distinto. Este es un presupuesto que le hemos llamado el presupuesto del trabajo y de la recuperación, porque ese es el principal desafío que tenemos por delante, el recuperar los puestos de trabajo, los cientos de miles de chilenos y chilenas que han perdido su pega. Creo que ahí está el énfasis, y detrás de ese énfasis están los subsidios a la contratación, a que los trabajadores suspendidos puedan regresar a sus funciones, y por supuesto la palanca de crecimiento económico que es la condición necesaria para que todo esto retome y nos levantemos con fuerza. Por lo tanto, un presupuesto que también tiene mucho énfasis en la inversión pública como palanca de reactivación. Y en segundo término, un presupuesto distinto porque se ancla en el acuerdo del 14 de junio, que ustedes recordarán, suscribimos al gobierno, los partidos oficialistas y los principales partidos de oposición. Me tocó el privilegio de liderar ese esfuerzo junto a otros ministros. Y ahí se definió este fondo de 12.000 millones, hasta 12.000 millones por los próximos 24 meses, precisamente para acompañar los ingresos de las familias, la recuperación del empleo, la recuperación económica, y se definió el monto global del presupuesto, y esa es una novedad. Básicamente lo que se acordó es decir, mire, este año 2020 vamos a haber tenido un gasto extraordinario, muy por sobre lo que es un presupuesto normal, y es entendible, enfrentamos una crisis de proporciones, y en lugar de retirar ese estímulo fiscal a partir del próximo año, paulatinamente, lo que se acordó es mantener el impulso fiscal, y eso hace que el presupuesto del 2021 no caiga un solo peso respecto al presupuesto que se va a ejecutar este año. O sea, vamos a tener un presupuesto expansivo, y ese monto global es fruto de este acuerdo, y eso creo que es una novedad, y lo que nos obliga a mirar entonces ahora es cómo se distribuye el presupuesto. Nosotros hemos hecho una propuesta que es el presupuesto de la Nación que ingresamos, y en esos términos lo veo como una discusión interesante, ¿no es cierto?, donde ya se obra sobre un acuerdo previo, y lo que hemos visto, hoy día tuvimos una comisión mixta donde presentamos el equipo de la DIPRES, la evaluación de los programas, que ha sido bien comentada, tuvo muy buena recepción, y hay un buen ánimo, siento yo. A ver, para entender bien, el presupuesto que venía este año hubo que razonablemente añadirle un montón importante de plata, fruto de este acuerdo que usted menciona. Ese conjunto, la suma de esas dos cosas, es lo que va a ser el presupuesto 2021 para así comprometerse a no bajar ni un peso. Mira, para ponerlo súper en simple, si nosotros pensemos el año 2019, ¿cuál fue el presupuesto del 2019? Pongámosle que era 100, esa es la base, 100. Sí. El del 2020, con lo aprobado en la ley de presupuesto y con todos los extras que se tuvieron que poner para hacer frente a la pandemia, para hacer transferencias monetarias a los hogares, vamos a estar cerrando en 112. Lo que estamos diciendo para el 2021, y ese es el acuerdo, es que 2021 también va a ser 112. Claro. Perfecto. Se queda clarísimo. ¿Ese es el que usted le llama presupuesto base cero? El presupuesto base cero, mire, quiero sacarlo de ese nombre que es quizás técnico, y es un instrumento, una metodología para hacer algo bien obvio, que es lo que hacen todos los hogares, el suyo, el mío, quienes nos escuchan en sus casas,
que es que cuando cambian los contextos, cambian la forma de priorizar su presupuesto. Eso es obvio, lo que hacemos todo el tiempo nosotros en nuestros hogares, y sin embargo el Estado de Chile lo hace menos, lo hace bastante poco, es un presupuesto que tiene bastante inercia, y lo que nosotros dijimos, y nos pusimos a trabajar inmediatamente después de aprobado el presupuesto el año pasado, es hacer un esfuerzo por priorizar y por tener un mejor gasto público, y en eso la Dirección de Presupuestos, el Ministerio de Hacienda y también el Ministerio de Desarrollo Social se unieron para revisar los 687 programas sociales y no sociales, evaluarlos en términos de su cobertura, de su eficacia, de su eficiencia, de forma tal de poder sobreinvertir en aquellas cosas que son más prioritarias, en aquellos programas que están mejor evaluados, reforzar los que no. Y en segundo término, y esto es muy importante, el base cero se refiere a un ejercicio hipotético que nosotros durante todo el año hicimos con los servicios públicos, los ministerios, donde les dijimos, imagínese que el presupuesto del otro año, si usted tenía 100, ya no es 100, sino que es 90. Cuando usted hace ejercicio, si ustedes lo hacen en el canal, los obligan a encontrar cuáles son sus prioridades, las cuestiones más importantes, igual que en nuestras casas. Sí, claro. Y con eso pudimos revelar cuáles son las prioridades de los servicios de los ministerios y les dijimos, mire, aquí están 90, pero los 10 restantes no es que yo se los vaya a cortar, no es para guardármelo en una bóveda, sino que es para sobreinvertirlo en las prioridades que usted identificó, o bien para sobreinvertirlo en otras prioridades. Perfecto. Y ante la urgencia de la pandemia, evidentemente necesitamos. Entonces, con esa suma de cosas, de priorizar mejor y gastar mejor, nosotros estamos liberando 2.300 millones de dólares que nos permiten sobreinvertir en programas muy necesarios para esta pandemia. Los subsidios al empleo, por ejemplo, o crear un fondo especial para la pyme, o un fondo especial para la cultura. Ese es el tipo de cosas que se pueden hacer cuando uno busca las prioridades, igual que en cualquier hogar, y cuando busca hacer economías, por ejemplo, no renovando vehículos, ahorrando en gastos administrativos, en horas extras, en viáticos, etcétera. Ese es un esfuerzo grande que se hizo y el resultado es que disponemos de fondos para servir prioridades que en este año van a ser urgentes, el año próximo más bien, van a ser urgentes. Sí, priorizar es la urgencia, es la responsabilidad de cualquier autoridad, sobre todo económica, priorizar cuando los recursos son siempre escasos por definición, pero cuando son más escasos aún, la priorización se hace una obligación. Pero hay programas igual que llaman la atención y creo que es importante que usted nos los explique. Por ejemplo, algunos programas que se reducen en financiamiento al Transantiago, por ejemplo, que parece a simple vista de ciudadano difícil de entender, 40% menos. La ministra de Transporte dice, bueno, vamos a tener que reasignar. ¿Esto va a tener qué tipo de efectos? Me imagino que lo han medido. Mire, la gracia de este proceso, porque usted se imaginará, el Estado es súper grande, es gigante, está lleno de programas y de partidas, y por supuesto uno desde el nivel central no conoce todas las prioridades, entonces el ejercicio consistió en que los propios ministerios encontraran los espacios para identificar aquellas cosas que son más importantes y cómo gastar mejor los recursos sin con ello necesariamente afectar el servicio. El Transantiago es un buen ejemplo de aquello. Caso, ¿no? Entonces no es una imposición del gobierno central, sino que es una revalorización o repriorización de la propia ministra. Exactamente, eso es muy importante. Este es un ejercicio conjunto que duró, como le decía, partió a fines del año pasado, tuvo toda una primera etapa acá de cambio cultural dentro de la propia IPRES, tuvimos varios talleres para permear de esta lógica, de este espíritu, darle una cierta épica ante el momento difícil que enfrentamos. Y lo mismo se hizo con los servicios y con los distintos ministerios para que ellos pudieran develar qué cosas son importantes y qué cosas se pueden hacer mejor, en lugar de operar como, por así decirlo, con piloto automático. No, sí se entiende. Además que ahí están bien puestos los incentivos porque, voy a poner el ejemplo nada más, para graficar, de la ministra de Transporte. Si ella hace la priorización y estima que se puede hacer un recorte en el Transantiago, si se afectara la calidad del servicio, ella sería la primera afectada. Por lo tanto, si ella dice que se puede, es porque tiene la reasignación suficiente y ella conoce su ramo como para poder ordenar ese cambio, ¿no es así? Me imagino que en cada servicio ocurre lo mismo. Así es, ese es el espíritu y sobre todo mantener las prioridades más importantes de cara a esta pandemia. Yo creo que eso es súper importante. Insisto en un punto acá, no es que uno se ahorre la plata y la meta en un cajón. No, la gracia es que esa plata uno la toma y puede sobreinvertir en alguna prioridad, el propio transporte público, o en otras prioridades, por ejemplo, la rebaja de transporte del adulto mayor, que va a ser una cuestión que va a estar en plena implementación y que rebaja la tarifa de los adultos mayores a lo largo de todo Chile a la mitad, ¿se fija?
Sí, otra rebaja, ministro Briones, que ha llamado la atención y me gustaría su explicación es la de becas, el programa Becas Chile. Porque en Becas Chile uno presupone que allí está la apuesta, por ejemplo, a los científicos del mañana, a los muchachos jóvenes que están yendo a empaparse de la punta del conocimiento en las universidades de todo el mundo para que vuelvan y reditúen al Estado, a la sociedad. ¿Es una decisión que es tomada por el ministro de Ciencias, por ejemplo, Andrés Kuhn? Así es, así es. Eso es parte de la priorización y el ejercicio que se ha hecho. Y tiene detrás una explicación, yo creo que es intuitiva. O sea, la posibilidad de que un contingente de estudiantes viaje al extranjero como en año normal es menor, ¿no es cierto? Es evidentemente menor si la movilidad hoy día está restringida, no solo dentro de nuestro país, sino que también hacia afuera de nuestro país. Y esto en caso alguno significa que esto vaya a ser una política permanente o para siempre. Si sabemos que la ciencia juega un rol tremendamente importante, pero no nos olvidemos otra cosa, que también hay formación en ciencias dentro de nuestro país que se mantiene plenamente vigente. Entonces, casos como ese hay múltiples programas donde, insisto, la idea es que los propios servicios, los propios ministerios han hecho su esfuerzo de priorización. La ciencia no solo dice relación con la formación afuera, que es tremendamente importante, sino que también tiene que ver con potenciar otras áreas. Y bueno, eso es parte del ejercicio que se ha hecho en esa cartera, pero también en muchas otras. Y lo importante acá, Matías, es entender, y lo vuelvo a insistir, que cuando usted ahorra ciertos recursos en un área, no es para guardarlos, sino que es para potenciarlos en otras áreas. Pensemos en los 687 programas que yo les decía antes. Sí. Lo que uno, entre comillas, libera en un lado, no lo está guardando, insisto, en un cajón, sino que lo está sobreinvirtiendo en otros programas sociales que son de relevancia dado el contexto actual. Oiga, y del estudio que hicieron de los casi 700 programas sociales, me imagino que afinan el instrumento en cada uno. ¿Le aparecieron programas duplicados? ¿Le aparecieron programas que ya no son necesarios? Porque hay algunos que por inercia pueden seguir años, los años y los años. ¿Le aparecieron cosas que efectivamente hay que recortar? Sí, hay mucho de eso. Uno de los focos del trabajo, y esa es como la innovación, si usted quiere, está claro una metodología del PNUD, es tratar de agrupar los programas por tema. Porque a uno al final lo que le interesa es el objetivo último, es desarrollar un cierto tema, y el instrumento siempre es un instrumento, es algo que es instrumental a ese objetivo. Entonces, se da mucho que usted, para un mismo tema, tiene múltiples programas que hacen más o menos lo mismo y tiene una escala pequeña que uno a lo mejor fusionándolo, juntándolo, podría generar economías de escala y llegar mejor a los programas y a los objetivos que esto tiene. Y además, muchas veces, esos programas además están en ministerios distintos que no conversan entre sí. Entonces, esta es una primera piedra de un proceso, usted se imaginará, súper largo. Cuando hablamos de 687 programas, estamos hablando de mucho. Imagínense que hace 8 años teníamos 400 y tantos programas, han subido montones, y uno tiene que evaluar eso, porque al final sabe que el tema de fondo acá es cómo gastamos mejor los recursos que nos entregan los chilenos. La plata con la que funciona el Estado no es plata nuestra, es plata que todos los chilenos y las chilenas nos entregan con esfuerzo a través de sus impuestos, desde las personas de menores ingresos que pagan el IVA y que es una parte significativa de su ingreso, hasta las personas de mayores recursos que pagan IVA y también impuestos a la renta. Entonces tenemos un deber moral nosotros de asegurar que esa plata se gaste bien, que llegue a los objetivos para los cuales están diseñados, y hacerlo de manera muy transparente además, porque eso genera confianza de cara a la ciudadanía. Usted habla, ministro Briones, de los que pagan impuestos con el esfuerzo que ello implica, sobre todo la gente humilde a través del IVA. Pero me gustaría que se fijara, hace un tiempo yo vengo siguiendo que usted ha hablado sobre aquellos que no pagan IVA, no porque evadan, sino porque hay exenciones. Y hay una idea preconcebida de que son 9.000 millones de dólares los que suman la cantidad de exenciones, que están exentos de pago. Algunos que es muy justificado y otros que están en duda de que sea. Y también está en duda si ese es el monto. Usted alguna vez dijo que estaban haciendo un trabajo exhaustivo sobre esa materia para presentarle al país una propuesta. ¿En qué va eso? Sí, bueno, mire, parte del acuerdo tributario que a mí me tocó cuando recién asumí como ministro sellar con la oposición y con los partidos oficialistas para avanzar en la reforma tributaria, contempló en su protocolo un compromiso de revisar las llamadas exenciones tributarias, que son estos tratamientos tributarios diferenciados, que siempre tienen que ser mirados, porque una exención
es una excepción. Y una excepción siempre tiene que estar muy bien justificada. A uno lo que le gusta son reglas parejas para todos, y por ende una excepción siempre tiene que estar muy bien justificada en sus objetivos, si se cumplen, cuánta plata es, cuántos son los beneficiarios, etcétera. Y nosotros hemos hecho ese trabajo durante el año. Obviamente nos pilló la pandemia, pero nosotros hemos seguido trabajando con 2 organismos de primer nivel a nivel mundial, que son la OCDE, que es líder en materia de impuestos a nivel mundial, y el Fondo Monetario Internacional, que han preparado un informe que nos van a entregar la próxima semana. Nos han pedido un poquito más de tiempo. Es una revisión bien exhaustiva de todas las exenciones, con las metodologías, con las mejores prácticas internacionales y por supuesto con un esfuerzo también de cuantificar cuáles son los montos. Así que yo creo que esa es una cuestión necesaria para todo país de ser revisada en su mérito, ver si se justifican. Y además, una cosa importante que está en el acuerdo con la oposición: si se avanza en eliminar o reducir exenciones tributarias, la mayor recaudación que eso genere, una parte vendrá a engrosar las arcas fiscales y dispondremos de mayores recursos para financiar bienes públicos, pero otra parte importante, y está en el acuerdo, va a ir a rebajar la tasa del impuesto de la cual la exención se rebaja. Es decir, si es una exención asociada al impuesto de primera categoría y yo voy a recaudar más dinero, una parte va a venir a mayor recaudación, la otra parte va a venir a bajar la tasa de ese impuesto de primera categoría. En simple, es como que el beneficio de se reparten todos. De muchos, claro. Se reparten los demás, los que estaban sin la exención. Ministro, para aprovechar bien el tiempo que nos queda, explicar bien la frase de la entrevista del fin de semana, que a algunos les pareció una amenaza de su parte. La habrá escuchado esa crítica. Si hay un segundo retiro del 10%, no hay reforma a las pensiones. ¿Qué quiso decir? Mire, primero se sacan muchas especulaciones las palabras. Yo no suelo amenazar a nadie, no es mi estilo, nunca lo haré, nunca lo he hecho. Y la verdad es que lo que yo dije, quien lea la entrevista ya lo podrá encontrar, es algo muy sencillo, que además hemos conversado con la oposición, el propio senador Letelier hoy día dijo algo en esa misma línea. Es lo siguiente: cuando usted está en un esfuerzo, está tratando de ponerse de acuerdo en una reforma que mejore las pensiones, es incompatible hacer al mismo tiempo o tomar medidas al mismo tiempo que vayan a disminuir las pensiones. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, son incompatibles, son inconsistentes. Ese es todo el sentido, claro, ese es todo el sentido de la afirmación. Es como si usted dijera, yo tengo que elegir si viajo hacia el norte o si viajo hacia el sur, pero no puedo viajar hacia los dos lados al mismo tiempo. Ese es el sentido de la afirmación. El senador Letelier hoy día decía, efectivamente, un segundo retiro hace cuesta arriba una reforma de pensiones cuyo objetivo sea mejorar las pensiones. Y yo quisiera recordar que la mejora de las pensiones, la reforma de las pensiones, a propósito que ya estamos en el mes de octubre, era una de las demandas más sentidas de los eventos de octubre del año pasado y toda la discusión sobre una hoja de ruta social y económica que tuvimos en los meses posteriores. Y parece que en el intertanto con el COVID se nos suele olvidar esto. Y yo quiero insistir en poner el acento en que tenemos una deuda y un deber de poder pensar, levantar la mirada y pensar en el mediano plazo de cómo mejoramos hoy día las pensiones de nuestros adultos mayores y también cómo mejoramos las pensiones del mañana. Ese es el sentido de la frase, no es otro, no busca ser una amenaza, no busca ser algo taimado, no, simplemente constatar que en estos minutos, si uno quiere ir a mejorar las pensiones a través de una reforma, no puede al mismo tiempo proponer algo que las debilite. Tan sencillo como eso, Matías. Por último, ministro, en cuanto a la actividad económica, habíamos leído y visto y abrigado esperanzas de pequeños brotes verdes, porque la actividad económica de julio fue un poco mejor de la pésima que se esperaba. Igual fue mala, pero menos mala. Sin embargo, agosto se nos revirtió esa expectativa y fue más mala de lo que se esperaba, en torno al 8, un poco más por ciento de decaimiento o de decrecimiento, y estuvo en torno al 11,3. ¿Qué pasa? ¿Vamos a estar con estos vaivenes siempre o usted cree que se va a retrasar más la posibilidad de recuperación de nuestra economía? A ver, pasan dos cosas. Lo primero, que yo creo que es bastante de sentido común, acá la actividad económica va de la mano
de ir retomando nuestra cotidianidad con los resguardos del caso, y eso dice estricta relación con las medidas de confinamiento que hemos vivido en los últimos meses. Recordemos que en el mes de agosto todavía en promedio prácticamente un 40% de la población estuvo en situaciones de restricciones severas a su movilidad, y eso naturalmente tiene un impacto en la actividad económica. En el mes de septiembre esa proporción baja un 20%, por lo que cabe esperar mejores cifras. Entonces, eso es lo primero, hay una relación directa entre ambas variables como resultado obvio. Si cuando uno está encerrado no puede ir a trabajar, el negocio no puede abrir, los consumidores no van a consumir, etcétera, ¿no? Pero lo segundo, creo que el tema de fondo es que acá la recuperación económica del empleo tiene que ser la prioridad nacional, y eso es un esfuerzo grande que requiere el concurso de todos, no es con piloto automático, ¿ya? Nosotros hemos dicho desde el Ministerio de Hacienda como gobierno que el segundo trimestre iba a ser el peor trimestre, así lo fue, una caída de 14,1%, que el tercer trimestre íbamos a seguir viendo números bastante negativos, pero mejores que el del segundo trimestre, y ya en el cuarto esperamos ver los primeros números azules para el 2021, tener una recuperación. Ahora, insisto, eso requiere el concurso de todos. Tiene que ver con lo que hablamos al principio del presupuesto, un presupuesto para la reactivación, para la recuperación económica, para apoyar el empleo, pero tiene que ver también con la palanca de inversión privada, que es fundamental, y una cuestión adicional, que también es evidente, pero creo que no hay que cansarse de repetirla. Acá requiere el concurso de los empresarios, de todos los tamaños, de los trabajadores, de ustedes como comunicadores, nosotros como autoridad, de la sociedad, todos los ciudadanos, sí. ¿En términos de qué? En términos de tomar los resguardos sanitarios, lavarse las manos, respetar los protocolos, ocupar la mascarilla, mantener el distanciamiento físico. Eso es clave, porque sabe que si en el pasado nuestra preocupación esencial era no exponernos, pero sobre todo no exponer al resto, hoy día le agregamos una adicional, que es no exponer a mi vecino, a mi amigo que está sin pega, a que le cueste muchísimo más recuperarla. Sí, de eso depende en parte de la recuperación. Disculpe, ministro, un cogollito chico de algo que usted mencionó al pasar. Clave la palanca de la inversión privada. ¿Cómo se está viendo eso? ¿Cómo están las pulsaciones de la inversión privada? Porque hay algunos que dicen que hay que esperar el 25 de octubre, o sea, no solo el COVID, aquí hay varios factores. ¿Usted ve que eso está con pulsaciones, está con signos vitales positivos, o está menos de lo que usted espera o quiere? Mire, es evidente que enfrentamos incertidumbres, eso no lo podemos negar, pero con todo creo que nosotros esperamos un año 2021 donde haya una recuperación importante. Acá creo que lo principal es pensar cómo aseguramos un entorno de forma tal de que la inversión de largo plazo se asiente, sea robusta, porque al final no es el crecimiento de un año puntual. Acá tenemos que navegar varios años en que la palabra crecimiento tiene que volver a su rol fundamental. Sin crecimiento cuesta recuperar el trabajo, es el crecimiento, el emprendimiento, la fuente principal de los trabajos y en consecuencia de los ingresos de las familias chilenas, y eso requiere un montón de señales, ¿no es cierto?, de incentivos a la inversión, requiere ciertas señales de estabilidad a largo plazo, tener una mirada un poquito más larga, que yo creo que lo que nos pasa muchas veces hoy día, donde la coyuntura nos invade, es entendible, hemos vivido momentos difíciles desde octubre del año pasado, con la violencia, con la incertidumbre que eso generó, y la pandemia también. Bueno, hemos estado encerrados, hemos estado nerviosos, ansiosos, pero yo soy optimista respecto de lo que vaya a ocurrir. Creo que con el concurso todos vamos a salir adelante, nos vamos a levantar, lo hemos hecho antes, lo vamos a hacer de nuevo. Pero insisto, requiere el apoyo de todos y requiere sobre todo desde la política una mirada de unidad de propósito. No se trata de ponerse de acuerdo en todo, pero sí de ponerse de acuerdo en lo esencial, que es cómo nos levantamos y cómo recuperamos el empleo. Creo que eso es clave. Ministro Ignacio Briones, ministro de Hacienda, muchas gracias por recibirnos a esta hora en su oficina del Ministerio de Hacienda. Yo creo que por salud pública usted tiene que irse a su casa a descansar. Son las 11:30 de la noche. No es bueno estar en la oficina hasta ahora. No es bueno estar en la oficina hasta ahora, ministro. No, ya me voy a ir. Gracias por la invitación, Matías. Buenas noches. Que esté muy bien. Gracias. Chao. Chao. Igualmente.